Hola a todos y a todas, estamos en el módulo 4 del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, en concreto tratando sobre los sujetos invisibilizados en un mundo desigual. El día de hoy vamos a tratar sobre la cuestión del racismo y para ello contamos con Desiree Vela Lobede. Ella es comunicadora, afrofeminista, se dedica al activismo estético desde 2011, poniendo en valor la identidad afro mediante un blog, un canal en YouTube y charlas y talleres sobre cuidados de la piel y el cabello, que contribuyen a normalizar la percepción que se tiene de las mujeres racializadas, especialmente de las mujeres negras. Hola Desiree, encantada de saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Buenos días. Hola, buenos días, Desiree. Bueno, la primera pregunta, un poco por entrar en materia, ¿qué características dirías que hace que la sociedad de hoy en día o en la que vivimos sea racista? Yo creo que la base, lo fundamental, y es algo que la mayoría de la gente no entiende o no lo conecta o no lo tiene en cuenta, es el hecho de que las sociedades actuales en las que vivimos son herederas de reinos o imperios que colonizaron otros territorios. Esa es la base, ¿no? Entonces, desafortunadamente todavía hay un grueso importante de personas que tienen una visión, en cierto modo, idílica de lo que implicó la colonización, ¿no? Que la relacionan con el progreso, con el avance, cuando en realidad la colonización estuvo relacionada con el expolio, con el castigo, con la violencia y la muerte, ¿no? Entonces, claro, la colonización se dio partiendo de la idea de que las potencias colonizadoras eran sobre todo superiores a los territorios colonizados, que se correspondían con los territorios del sur global, Abya Yala o América, Asia, África. Entonces, la creencia de que las personas que habitaban en estos territorios eran primitivas, salvajes, ¿no? O que no llegaban a ser personas, que todo esto se justificaba a través del racismo biológico que se extendió por toda Europa en el siglo XVIII, todo esto es lo que justificó la colonización. A día de hoy, como en los libros de historia se pasa por la colonización como de puntillas, tampoco hay una forma de neutralizar esa creencia de que fue un proceso necesario, Mm, ¿no? Que es lo que pasa cada 12 de octubre, ¿no? claro. Que hay mucha gente que es como cuando los movimientos decoloniales o antirracistas aparecen con el lema de 12 de octubre, nada a celebrar. Hay mucha gente que, pues si es que si no fuese por España, si no fuese por la colonización, ¿cómo estaríais ahora? Oye, pues vete a saber, a lo mejor estaría muchísimo mejor. Lo que pasa es que es algo que nunca vamos a saber, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? A día de hoy, todo ese racismo que se instauró y que permitió la colonización y que permitió también y justificó la trata transatlántica de personas y consiguientemente el proceso de Occidente, principalmente de Europa, gracias al expolio de las riquezas de esos territorios, hoy en día eso sigue estando ahí, porque desafortunadamente, y a diferencia de lo que piensa mucha gente, no vivimos en sociedades posraciales. El hecho de que la esclavitud se haya abolido, entre comillas, Sí. porque sabemos que a día de hoy todavía hay personas que viven y trabajan en condiciones de esclavitud o semiesclavitud, el hecho de que la esclavitud, como la conocemos o como nos la han dado a conocer a través de los libros de historia y de la industria cinematográfica sobre todo, el hecho de que eso no exista no quiere decir que el racismo ya sea una cosa del pasado. No, el racismo se sofistica y evoluciona al tiempo que lo hacen las sociedades, porque desafortunadamente estas desigualdades establecidas a través del sistema del racismo, aunque sepamos ya hoy en día que las razas no existen, etcétera, el racismo es un fenómeno social creado por las personas, ¿no? Entonces,
es necesario para mantener los sistemas en los que vivimos. El racismo fue una de las bases que permitió la expansión del capitalismo y que contribuyó, ¿no?, a las revoluciones industriales de Europa gracias a toda esa trata de personas que se estableció, ¿no?, triangulando entre África, América, las Antillas, el Caribe y Europa, ¿no? Entonces, eso está ahí y sigue siendo la base del progreso. Por lo tanto, eso no desaparece. Y como no desaparece, sino que se sigue perpetuando, hay que seguir educando de una forma como muy sutil en ese sistema a las personas que crecemos y nos educamos en estas sociedades. Entonces, la situación es esta: el racismo existe, el racismo está presente, hay una dificultad brutal en aceptarlo y reconocerlo, porque también la cuestión del racismo, desafortunadamente, está muy ligada a cuestiones morales, y la gente que se tiene por buena persona no quiere reconocer que es racista o tiene actitudes racistas, porque el racismo es algo que hemos aprendido que es de malas personas, y mientras sigamos haciendo esta correlación y no entendamos que se trata de un fenómeno de opresión estructural, pues no vamos a poder avanzar mucho. ¿Y qué consecuencias dirías que tiene para las personas que sufren racismo? Tanto, bueno, a nivel local, por así decirlo, en las sociedades racistas, como a nivel global. Yo creo que no acabaríamos. El racismo tiene muchísimas consecuencias para las personas que viven con el racismo en su día a día. Yo creo que es muy interesante, y a mí me gusta mucho irnos a lo pequeño, a lo cercano, ¿no?, a lo que pasa en el día a día. Entonces podemos hablar desde consecuencias administrativas, pues las personas racializadas, que además son extranjeras, están sometidas a una ley, que es la ley de extranjería, que ya de entrada su planteamiento es racista. Sí. Tiene consecuencias sociales, de exclusión, de discriminación, de violencia psicológica, verbal, física. Tiene consecuencias laborales, porque desafortunadamente hay muchas personas que no consiguen un trabajo simplemente por ser personas racializadas, o siéndolo y además siendo extranjeras. Hay también a nivel institucional todo un mecanismo de dificultad de convalidación de títulos que hacen que todas esas personas que tienen sus títulos universitarios en sus países de origen no puedan convalidarlos aquí, o el proceso para convalidarlos sea tan costoso que al final muchas de esas personas tienen que acabar dedicándose a trabajos en la economía sumergida o a trabajos con muy poca cualificación. Y al final todo esto tiene incidencias en la salud mental y en la salud física de las personas. Yo, sobre todo, a mí me gusta mucho hacer incidencia en esto, más que irnos a lo grande y a lo global, porque muchas veces en lo global nos perdemos en cómo impacta el racismo en el día a día y en la vida de las personas. Y al final se acaba traduciendo, ¿no?, en toda esta discriminación a nivel laboral, profesional, económica, social, en marginación. Y todo esto, en estos cuerpos que vivimos, todas estas situaciones, acaba manifestándose en forma de enfermedades físicas o mentales, ¿no? Y creo que de esto no se habla lo suficiente. Cuando tú estás sometida constantemente a situaciones que te estresan y que te generan ansiedad, ya sabemos, ¿no? La ansiedad supone, ¿no?, el incremento de las hormonas del cortisol, ¿no?, que es la hormona del estrés, etc. Y eso al final se convierte en insostenible y deriva en situaciones de enfermedad que, además, en muchos casos, no son tratadas correctamente. ¿Por qué? Porque con ese racismo biológico del que hablábamos antes,
Ujú. Toda la medicina y toda la ciencia y todo lo que se estudia sobre cuerpos blancos, con lo cual hay muchas veces en las que los propios profesionales de la salud no tienen los recursos para atender las enfermedades que se manifiestan en los cuerpos negros. O si hablamos de salud mental, cuando estas personas blancas no incorporan la perspectiva antirracista, no pueden entender que la gran parte de problemas de salud mental relacionados con ansiedad y con depresión en personas racializadas están relacionadas con el racismo, con lo cual la persona que va a terapia con una persona blanca que no tiene esa formación se ve revictimizada de nuevo o tiene que estar dándole clases a la persona que le da terapia. Y todo se convierte como en un ciclo como muy perverso, ¿no? Sí. Y a nivel global, evidentemente, seguimos con implicaciones que están relacionadas con cómo se establecen las relaciones entre Occidente y los territorios del sur global, cómo la colonialidad todavía está presente y cómo todas esas sociedades siguen subyugadas a los designios y los caprichos de los países occidentales. Muy interesante lo de la cuestión del sujeto, de que el sujeto de la ciencia y la investigación sigue siendo ese sujeto de hombre blanco que deja fuera a tantas realidades que Claro, al final claro. Sí, 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 sí. es Sí, muy, de muy bueno. hecho, a finales de diciembre se dio a conocer en Instagram la cuenta de un ilustrador nigeriano, la cuenta se llama Ebere Illustrator, que hace se dedica a ilustraciones relacionadas con el ámbito de la medicina y de la ciencia. Entonces, todos sus modelos y todas sus ilustraciones para, no sé, vi una ilustración sobre un feto, una ilustración sobre todo el sistema nervioso facial de la cara, todo está basado en cuerpos negros. Eso no se ha visto nunca. Claro, eso es lo novedoso, por Exacto. desgracia, pero es lo Sí, sí, novedoso. sí. Sí, 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 sí. Vale, y este racismo del que estamos hablando, que bueno, has comentado que está presente obviamente en Occidente, pero ¿dirías que es un fenómeno particular de Occidente o que solo se presenta aquí o en los llamados países desarrollados? O eso, que tiene un carácter global? Y siendo así, si toma distintas formas según el contexto en el que se da, pues tanto geográfico como histórico, como económico, cultural, etc. Sí, el racismo, desde mi punto de vista, es un fenómeno global que se materializa de formas diferentes en función del contexto. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas, por ejemplo, que considero que tenemos en España con la identificación del racismo? Que cuando pensamos en racismo, pensamos en las manifestaciones del racismo en Estados Unidos, ¿no? Porque para bien y para mal, Estados Unidos, ¿no?, es ese imperio en el que todo trasciende, ¿no? Y todo se hace global. Y la experiencia, muchas veces la experiencia estadounidense se convierte casi en la experiencia universal, ¿no? Entonces ocurre que la gente cree que racismo es policías blancos matando a hombres negros. Ajá. Y como aquí se supone que eso no pasa, pues aquí ya no hay racismo, ¿no? Y no se entiende que el racismo en Europa y en concreto en España se materializa de formas completamente diferentes, ¿no? Hablábamos de la ley de extranjería, hablamos de los CIES, los Centros de Internamiento para Extranjeros, que son una lacra y de cuya existencia hay muchísima gente que ni siquiera está al corriente. Hablamos de las paradas policiales por perfil étnico, ¿no? Hablamos de las migraciones desde África hacia Europa, ¿no?, a través del Mediterráneo, y de un racismo en muchos casos que se instrumenta más, ¿no?, a través de vías estructurales y administrativas que no de una forma tan violenta como lo hace en Estados Unidos, ¿no?, con esos asesinatos impunes por parte de la policía, ¿no?
Entonces, yo creo que se trata de esto, se trata de un fenómeno global que se manifiesta de unas formas diferentes, ¿no? En Estados Unidos, pues a través de todos estos asesinatos, a través de las encarcelaciones masivas de personas negras, sobre todo hombres negros, ¿no? Pero en Brasil se manifiesta de otra forma, ¿no? En Brasil también hay muchísimos asesinatos de personas afrodescendientes y racializadas por parte de la policía, ¿no? Y en cada contexto, ¿no? Se materializa de una forma diferente y eso es lo que tenemos que entender. No podemos quedarnos con la creencia de que como aquí no le ponen a un hombre negro la rodilla en el cuello durante 8 minutos y lo matan, pues aquí no hay racismo. No, aquí hay racismo, en todas las sociedades existe, pero su materialización es completamente diferente. Pero bueno, también eso, que a Mamen Valle no le pusieron la rodilla en el cuello, pero... Exacto, exacto. Lo de Mumbai, o sea, Mumbai muere huyendo de una redada. Claro. De una redada policial y muere huyendo por el barrio de Lavapiés, fruto de toda esta persecución policial que se lleva a cabo contra los vendedores ambulantes. Entonces, esa es una de las manifestaciones del racismo en España. Claro. Vale. Has mencionado varias veces el tema de la ley de extranjería, ahora acabas de mencionar la cuestión de los CIE y demás. Cuando hablamos de racismo institucional, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se manifiesta ese racismo institucional? Mira, yo considero que racismo institucional es todas esas formas de ejercer racismo que están legitimadas por instituciones que gozan de la confianza y de la credibilidad de todas las personas. Entonces ahí hablamos de la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, los gobiernos, ¿no? Son instituciones en las que la combinación de su poder, ¿no? Y de su credibilidad y de su legitimidad con la situación de privilegio, ¿no? De poder afectar la vida de otras personas, permiten que se pongan en práctica situaciones discriminatorias y de opresión que se perpetúen las que ya existen o por el contrario, si hay voluntad de hacerlo, y no siempre existe, que se eliminen. Entonces, eso es el racismo institucional. El racismo institucional es el que se da, o sea, no solo pensemos en los gobiernos, ¿no? Pensemos en cómo los medios de comunicación representan a las personas racializadas, a las personas negras y racializadas. Pensemos en cómo en el sistema educativo, en los libros, no se refleja la aportación de otras personas y la fuente del conocimiento es únicamente Occidente y dentro de Occidente principalmente el hombre blanco, ¿no? Sí. Eso contribuye a que exista esa creencia que enlaza con lo que decíamos al principio de la conversación, de esa creencia que las personas racializadas son menos, ¿no? En el momento en el que los libros de historia o en los libros de cualquier otra asignatura no se muestran las contribuciones de personas que no sean blancas, se perpetúa la creencia de que las personas negras y racializadas nunca han hecho nada. Claro. Y si el único momento en el que aparecen personas racializadas y negras es cuando se habla de la colonización y se las presenta como sujetos pasivos, ni se explica tampoco que opusieran resistencia a los procesos de colonización porque la opusieron, pero de eso no se habla, ¿no? Entonces se instaura, ¿no?, esta invisibilización y esa perpetuación de creencia de que las personas que no son blancas no han hecho nada nunca, ¿no? Entonces son todas esas instituciones las que contribuyen, ¿no?, a perpetuar todo el sistema racista en el que vivimos. Eso, al final, que se dice que la historia la escriben los ganadores siempre, ¿no? Pues bueno, o sea, esa es la faena de este Exacto. Tema. De hecho, hay un proverbio africano que dice que mientras los leones no tengan a sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador. Claro. Es que es tal cual, ¿no? O también está ahí
la charla TED de Chimamanda Ngozi, de Chimamanda Ngozi Adichie, en la que habla del peligro de la historia única, ¿no? Claro. Pues esto es a lo que nos enfrentamos, al hecho de que la historia nos la han explicado desde una perspectiva, la perspectiva de Occidente. Claro. Y eso deja fuera todo lo demás, que es muchísimo. Es muchísimo, además. Vale, y ya para ir terminando, podríamos decir casi la pregunta del millón. ¿Qué soluciones, tanto inmediatas o de carácter más estructural, si tuviesen un plazo de tiempo más largo, crees que podrían ayudar a resolver esta situación? Uf, sí. Desde luego es la pregunta del millón. Es que hay tanto que hacer y tanto que abarcar que yo no sabría ni siquiera por dónde empezar, pero por nombrar algunas cuestiones de las que ya he hablado antes, ¿no? La ley de extranjería debería derogarse, de entrada. Sería un buen comienzo. De entrada, ¿no? Luego también creo que habría que, ahora voy a ir como un poco a lo mejor haciendo a la inversa, ¿no? Más de lo estructural a lo individual, ¿no? La ley de extranjería debería ser derogada, debería legislarse específicamente contra el racismo a través de instrumentos legales. Necesitamos una ley contra el racismo, una ley efectiva contra el racismo, de forma que todas las formas de discriminación que se den se puedan sancionar. Claro. Porque ahora también está ese problema. Sí que es verdad que ahora, ¿no? Desde el Ministerio de Igualdad, con el Consejo Nacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, presidido por Antonio Toisillé, sí. Ahora hay un número gratuito al que las personas pueden llamar para denunciar situaciones de discriminación racial o étnica, pero es que no es suficiente. Claro. Es un paso, pero hay que poder sancionar, porque al final, desafortunadamente, parece que es la única vía, ¿no? Para proteger los derechos civiles y humanos de las personas negras y racializadas. Para que no se den todas estas situaciones de discriminación en lo laboral, en lo habitacional, etc., ¿no? Las detenciones policiales por perfil étnico deberían desaparecer. La ONU ya dijo hace como 25 o 26 años, a raíz de la denuncia de Rosalind Williams, ya dijo que las detenciones por perfil étnico no deberían hacerse. 26 años, 26, 27 años después, se siguen haciendo, entonces tenemos un problema. Los libros de texto se tendrían que revisar precisamente, ¿no? Para que dejen de ser tan parciales, se incluyan las aportaciones de personas de otras latitudes, que son muchas. Los centros educativos y las organizaciones de cualquier tipo deberían tener, por un lado, deberían ofrecer una formación con perspectiva antirracista y decolonial, que no es lo mismo que decir formación en diversidad. Porque tenemos la creencia de que, y esto también se oye un montón, bueno, que ahora como hay gente de todas partes, ya está. No, en los colegios, bueno, no, en los colegios ahora hay alumnado de otras partes, como si eso en sí, la existencia de esa diversidad, garantizase que se terminan los problemas. Y no, al contrario, la diversidad implica conflicto. Y lo que hay que hacer es aprender a gestionar el conflicto. Y para aprender a gestionar el conflicto se necesita, por un lado, formación con una clara perspectiva antirracista y después la adopción de protocolos. Claro. ¿Vale? Y luego a nivel individual cada persona tiene que formarse, ¿no? Cada persona tiene la responsabilidad de formarse. En 2022, la excusa de yo no sabía, la excusa de la ignorancia es un privilegio y es
es eso, es una excusa y no es nada más. Porque Bueno. en 2022 ya hay información más que suficiente sobre los movimientos antirracistas y decoloniales, con lo cual ahí también está la parte de cada persona, cómo se responsabiliza de su propia educación antirracista para no seguir contribuyendo a un sistema parcial, sesgado, que discrimina y oprime a las personas negras y racializadas. Bueno, pues por mi parte, perdón, sería todo. Vale. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad, y la verdad que nos aporta súper interesante. Qué bien, gracias. Una visión muy real de la realidad, que también se agradece, así que gracias gracias por la oportunidad. Muchas gracias.